vamos a tener la presentación entonces del trabajo, este trabajo que básicamente estaba a cargo de Dago, pero siempre con el acompañamiento de Andrei, como ha sido la práctica a lo largo de todos estos años en que Dago y Andrei se han acompañado. Dago hizo una propuesta que pues es un poquito atrevida ciertamente y generó alguna polémica al interior del CICDE, pero creo que eso fue una polémica positiva porque contribuyó al crecimiento, digamos, académico, intelectual del centro. Cuando Dago propuso realizar un trabajo tomando como base las historias de vida que habían sido elaboradas en sucesivos concursos realizados por la Asociación de Voces Nuestras, concursos de historias de vida, donde se recolectaron historias de vida de mujeres del área mesoamericana, de varios países de esta área mesoamericana, y lo que Dago se propuso fue realizar un trabajo sobre la base de estas historias de vida, dentro de una línea de investigación que, como bien sabemos, Dago y Andrei han venido trabajando ya desde hace su tiempo, ¿verdad? Desde los orígenes del CICDE, incluso desde un poco antes de que el CICDE existiera, que es la línea que ellos han llamado de axiología religiosa, que ha sido una línea donde se ha ido profundizando diversas temáticas vinculadas con la religión. Y en este caso particular, Dago se planteó trabajar el tema de las espiritualidades de las mujeres a través de las historias de vida. Lo hizo desde la teología, desde una teología irreverente, digámoslo así, transgresora, que no coincide para nada con la teología canónica de las iglesias, ¿verdad? En particular de la Iglesia Católica. Pero también recurrió al aporte de diversas autoras feministas, ¿verdad? Y puedo suponer que para Dago ha de haber sido un desafío particularmente exigente, ¿verdad? Tener que entrar en ese territorio, ¿verdad? En el territorio de la teorización feminista, para desde ahí tratar de iluminar la exploración que se proponía hacer a partir de estas historias de vida. Y entonces, pues Dago nos va a presentar hoy su trabajo con el acompañamiento siempre de Andrei, como ha sido la práctica de ellos dos a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? Aunque lamentablemente pues no contamos aquí con público de fuera del CICDE, excepto Pablo y Silvia Regina prácticamente, pues afortunadamente va a quedar grabada la actividad y espero que eso dé chance para que posteriormente más gente pueda ver la presentación de hoy. Como el documento también se dará a conocer oportunamente en internet y ojalá mucha gente tenga acceso a ese documento, que eventualmente debería pensarse algo que pudiera convertirse en un libro, porque bueno, yo creo que tiene, igual que el trabajo que presentó ayer Patricia, que fue fabuloso, yo creo que son trabajos que tienen todo el potencial para convertirse en libros, y yo seriamente se los plantearía, ¿verdad? Que tengan muy en serio esa posibilidad, usted Patricia con María Alexandra y Dago con Andrei, de considerar la posibilidad de que eso se convierta en libro, porque me parece que tiene, desde mi punto de vista, tiene todo el potencial de dar lugar efectivamente a un libro. Pero bueno, yo no me quiero extender más, vamos a escuchar a Dago y a Andrei. Posteriormente le pediremos a Silvia Regina y a Pablo que pasen aquí al frente para comentar. Yo también me voy a pasar allá para poder ver la presentación, así que quedan ustedes en posesión de la palabra. Yo creo que yo también me voy a pasar para poder ver la pantalla. Y sí me gustaría que algún compañero que está allá, César, que ahí hay un poco de libros que son memorias. Un ejemplar, digamos que cada quien, yo creo que alcanza para que tengan un ejemplar de las memorias que nos sirvieron de base para el trabajo. Ese es del último concurso. Fueron 7 concursos que generaron casi 1000 historias de vida, de las cuales, digamos, según los escaneos que íbamos haciendo, logramos como en 130 de las historias ya consolidar, ver digamos, el material básico que nos podía servir. Pero sí me gustaría mucho que tuvieran un ejemplar
que Voces Nuestras nos regaló para que un poco sientan ahí un poco las voces que nos inspiraron. Obviamente el trabajo va a ser una presentación como de tipo síntesis y con mucho respeto también de cierta guía del trabajo, de cierta guía para quienes después quieran entrarle al asunto. No creo que necesiten guía, pero de todas maneras yo pensé que pienso la exposición muy como una especie de muestra de ejemplos, fragmentos, etcétera, que puedan inspirar la lectura del informe. Entonces, la articulación de esas dos temáticas centrales, violencias interseccionales y espiritualidades. Como dice Luispa, fue, digamos, al principio, gracias a las compañeras del SIGDE, principalmente, yo creo que me metí en una especie como de iniciación que se habla en materia de espiritualidades, ¿no? O sea, entré yo diría, yo tenía toda la seriedad, pero cuando empecé, una de las compañeras acá presentes fue Patricia, que fue compañera lectora, y por ejemplo estuvo muy cerca y tal, y yo creo que poco a poco me fui dando cuenta del volumen del asunto. Es decir, que en materia de teorías feministas, de discusión, es tan desbordante la materia, y la cuestión de interseccionalidad, todo un debate en torno si es una metodología, si es teoría, peleas, en fin. Ya cuando me logré apartar un poco de la abrumadora información que había, tomé con los compañeros en equipo, tomé las decisiones que había que tomar para ir aterrizando al máximo. Entonces, me gustaría mucho que se entienda estos compañeros que están acá señalados, que son Patricia Molina del Instituto de Género, leyó al principio y me fue acompañando también, André, por supuesto, ¿verdad? Pero yo creo que el atrevimiento y por lo tanto las debilidades acá, que las debe haber, son mías. Y cuando invitábamos a Aldeia a que nos aportara a través de su directora, ¿verdad? de Silvia, estamos esperanzados en que puede ser que lo mejoremos, es muy posible con los aportes que nos pueda dar. Continuamos, entonces, digamos que el primer asomo del problema, por decirlo así, es tan simple como eso, cómo se articulan las espiritualidades y las violencias en relatos autobiográficos de mujeres. Voces Nuestras, desde el 2002 hasta el 2013, fue creando como dando la palabra, recogiendo historias de vida por todo Centroamérica. Se publicaban, por ejemplo, hubo compañeras que están aquí presentes, ¿verdad? Ciña, ¿vos participaste alguna vez? No, como con alguna historia, ¿o no? Yo veo ahí a una Ciña Zúñiga, yo pensé que eras vos. No participaste. Participaron, o sea, gente de toda Centroamérica, y de muy diferentes niveles, desde personas que apenas eran usuarias de lo escrito, hasta Yadira Calvo, es decir, hicieron, ¿verdad? Entonces participaron muchísima gente. Escogimos las que nos parecían como que podían transmitir mejor o eran más explícitas en las temáticas que nos interesaban, que era interseccionalidades y violencia interseccionales y espiritualidades. La línea de investigación de axiológica del SIGDE, de axiología religiosa, André va a puntualizar en eso, así que lo dejo. Yo quiero agregar una razón que me parece muy importante, personal, y la cito así: por las condiciones desiguales entre hombres y mujeres para alcanzar derechos, debemos crear condiciones en todos los campos. Comprendemos que el disfrute de los derechos humanos de las mujeres son y serán la más clara señal actual de avance efectivo de relaciones democráticas en toda sociedad. Es un pensamiento de un autor de los que utilizo en este trabajo, que se llama Joaquín Herrera, que murió y tiene un instituto en España muy importante, y realmente es un crítico de los derechos humanos, más que, ¿verdad? Es decir, él dice, cuando los derechos de las mujeres los veamos realizados, vamos a estar viendo otra sociedad. Es decir, parece que seguimos en términos de desigualdades
con tales brechas que si eso es así, hacemos otra sociedad. Siguiendo a esta autora que fue inspiradora y muy citada en el diseño de la investigación, Elizabeth Schuller-Fiorenza, que fue así como la que a mí me inspiró entrarle al tema desde el punto de vista teórico de arranque. Esta autora dice espiritualidades. Dice ella, los estudios feministas en religión han luchado contra la noción de que la trascendencia divina se refiere a la alteridad de Dios. Ella usaba el término Dios, editándolo de esa manera para desaparecerle la connotación. Ese es su trabajo, ella lo fundamenta, dice, ella habla de una nueva retórica y plantea que hay que decodificar todo eso de la mejor manera que podamos. Entonces, dice, he intentado alejarme de cuestiones de ontología filosófica y de ser para enfocar la cuestión de cómo imaginar nombrar lo divino en un mundo de injusticia y deshumanización. La tarea retórica de visualizar y nombrar lo divino sostengo que está en el corazón de toda teología. Sostengo que la tarea teológica en sentido propio no se posiciona mejor en la esfera de la metafísica y la ontología, sino en de la ética y la praxis comunicativa. Afirmar que todo lenguaje acerca de Dios y que todo conocimiento del mundo es retórico significa afirmar que todo discurso acerca de lo divino está articulado en situaciones sociopolíticas específicas por personas particulares con ciertos intereses en mente y para cierta audiencia, con lo cual comparte códigos culturales y tradiciones. Ese es como el punto de partida del tipo de teología que a mí me gusta y que me han enseñado teólogas y teólogos a los que respeto. La tradición teológica necesita dar cuenta desde el punto de vista de las fuentes escritas e inspiradas, digamos, y más consolidadas de la tradición espiritual, pero eso no significa que hay que darle la espalda a los seres humanos vivos, concretos, a las mujeres, a su dolor, y que esa no sea la pauta de producción teológica. Eso es radical en la tradición teológica, porque por mucho tiempo es tal el énfasis en fijarse en lo escrito o en las fuentes sagradas, que eso puede caer cualquier teología, incluso muy progresista, centrarse tanto en que el testimonio de lo escrito, ¿verdad?, es tan importante que se olvida de los seres vivientes que aspiran a desarrollarse humanamente con toda la plenitud a que tienen derecho. Para el concepto de interseccionalidades, tomo de la compilación que hace Patricia Muñoz Cabrera, que es ella en debates feministas y marcos teóricos en el tema de pobreza y violencia contra las mujeres. Ella dice, la noción de interseccionalidad ha sido definida como un sistema complejo de múltiples y simultáneas estructuras de opresión, en la cual la discriminación por razones de sexo, raza, etnicidad, edad, preferencia sexual y otros factores, entre los que se incluye la pobreza, interactúan generando un continuum que comprende diversas manifestaciones y gradaciones de violencia. En Mesoamérica, dado el legado histórico del racismo, sexismo, discriminación de clase y de género, el enfoque interseccional constituye uno de los modelos más apropiados para el abordaje de la violencia contra la mujer. Eso en cuanto a los dos conceptos, y digamos como una primera sugerencia de interrelación, se plantearía esto. El análisis crítico del lenguaje androcéntrico y quiriocéntrico habla de dos aspectos constitutivos de textos quiriarcales. Esto es de Schuller. Schuller cita a Stoko Yamaguchi cuando esta expresa la cuestión del lenguaje e imaginación plenamente inclusivos en nuestras tradiciones religiosas es un asunto urgente al cual no podemos hacer otra cosa que dar prioridad en un mundo injusto. De la forma como inicialmente formulábamos el problema, que era bastante inicial, que era simplemente decir, bueno, en las historias autobiográficas, en los 13 concursos, en las 7 concursos, todo lo que estas mujeres dijeron, cómo seleccionamos lo mejor de lo que exprese sus espiritualidades como respuesta a las violencias que denuncian ahí. Ya estábamos haciendo un esfuerzo interpretativo de decir que las violencias interseccionales pautaban reacciones, respuestas que estábamos dispuestos a calificarlas como espiritualidades. O sea, ya había ahí hay una pauta hermenéutica ahí fuerte
en la que posiblemente uno entraría en discusión con toda la tradición teológica dogmática, incluso bueno, con otras teorías críticas también. Ahora, la reformulación es: los mecanismos de respuesta de las mujeres a los diferentes tipos de violencia en su vida cotidiana está articulado como espiritualidades emancipatorias de género. ¿Qué forma de violencia interseccional predominante despierta qué formas de espiritualidades? Es una forma tal vez un poco complicada, pero estamos haciendo la correlación y fuimos sinceros, digamos, por decir así. Estudiando el tema de interseccionalidad, nos dimos cuenta que no es nada fácil tratar de entender el encadenamiento que supone cuáles violencias llevan a otras. Sí nos dimos cuenta que algunas violencias, como por ejemplo la económica, era una puerta muy grande a otra cadena de violencias. Pero aún vimos que la puerta de género, por decirlo así, era el eslabón más grueso de la cadena. Entonces podemos decir que por ahí iba la cosa, es decir, y además tenía que ver con la inducción con la que Voces Nuestras montaba los talleres. Había una inducción de género, ¿verdad? De género sensitiva, le llaman, en la que se trataba de que las mujeres entraran en conciencia a partir de su cuerpo, a partir de su emocionalidad, de su subjetividad de mujer, y de sus proyectos y de lo que estaban haciendo, que entraran en contacto con eso y que fueran... y definitivamente ahí se indujo, es decir, no podíamos decir otra cosa, se indujo, y posiblemente la calidad de las historias tiene que ver con esa pauta. Es una pauta práctica, que yo desarrollo un capítulo entero dándole énfasis a las condiciones de producción de estos discursos. Y lo puedo resumir con una frasecita de una de las autoras, Alejandra Siriza, que se inspira también en otros autores, cuando dice: lo que no se siente no se comprende, lo que no se comprende no interesa. Es decir, es una pauta epistemológica de la que hablamos anoche, para los que estuvimos anoche allá en la reunión con Patti y María Alex. Yo creo que esa frase a mí me estaba resonando y resonando cuando las escuchaba, que la lógica con la que uno entra en este mundo de contar la vida es una lógica que parte de ese enorme mundo que es lo que ellas llamaron la explosión de sentido, de parte como un aporte que también hace ¿cómo se llama? Roxana Hidalgo, ¿sí? O sea, el punto de partida, y lo supieron hacer la gente que hacía estos talleres, el punto de partida es un punto que llaman algunos semiólogos connotativo, es decir, es entrar en contacto desde el presente, lo que vives como recuerdo, lo que imaginas, es tan valioso, porque es la pauta desde la cual es desde donde se está partiendo. Ahora quisiera citar las características generales que cuando nosotros hicimos la investigación anterior en el ICQ, que estudiamos, digamos, desde la fundación del ICQ hasta la fecha, cómo era la dinámica de pregunta y respuesta. Uno extrañó encontrarse una historia completa, porque en realidad lo que uno tenía era interrogantes que la gente hacía y respuestas que le daba el ICQ. Yo diría que esa es una de las intuiciones con las que yo me acerqué al tema, es decir, bueno, ahora vamos a tener historias completas, ya no vamos a tener solo preguntas y respuestas. Ese es un antecedente. Entonces, acercarse a esta serie de historias de vida fue, por ejemplo, ver la cuestión de las temáticas, ver la cuestión de los géneros que estaban ahí, por decirlo así, de los tipos literarios que estaban ahí. Los temas eran, como decir economía solidaria. Ahorita salen en una filmina les mostramos los 7 temas, pero todos eran, por decirlo así, comprensivos, suficientemente comprensivos, que nos permitía entrarle. Y luego
El anterior, André, por favor. También quedamos como, el volumen del material que había nos obligaba a ser como sumamente selectivos y se nos iban a quedar por fuera un montón de material. Sigamos entonces. Bueno, más o menos esto es lo que cubría el material empírico por países, la cantidad de horas, la cantidad de personas que participaron. Sigamos, André. Estos son los temas. Si mi corazón hablara, si mi mente hablara, si mi cuerpo hablara de paz y esperanza. Ese origen que no quiero olvidar. Algunos de los, según leen ustedes, algunos de los concursos concentraba más ir al pasado y proyectar. Otros más bien estaban como centrados en que se sentaran en su presente, que contaran, por ejemplo, la media naranja, que contaran cómo les iba con las parejas como pauta de su contar. Vida y ambiente, mujeres que luchan por su dignidad, etc. Voces Nuestras quieren mucho a ese de mujeres que luchan por su dignidad, porque fue como una, para ellas fue una de, ya estaban súper entrenadas en hacer eso, entonces se sentían ya muy fuertes como generadoras de las historias. Sigamos. Esa es más o menos la dinámica con la que funciona el proceso. En la fase 1, compartir oralidad. ¿Con qué tiempo hablar de sí y escribir de sí? Ese era como el tono general de las mujeres. Decía, hasta ahorita. Bueno, Patricia era una de las que me decía a mí, que con esto del tema de espiritualidad, dice, lo primero que hay que ver es qué chances se han tomado las mujeres para hablar de sí, ¿verdad? Para pensar en sí. Y eso, luego una segunda fase de escritura llena de ansiedad y de miedo. Esto está recogido en una de los trabajos de sistematización que dejó Ana Lucía Villarreal, que fue participante y fue sistematizadora. El trabajo lo hizo como parte de un proyecto de investigación de la Universidad de Costa Rica, y gracias a ese trabajo de Ana Lucía, realmente ahí tuve, digamos, raíces de contexto de todo lo que trataban ellas de armar. La fase 3, el asunto de revisión vital, leer el texto pensando en su propia vida, en qué sentido los nudos que se contaban, los hitos eran tales, qué faltaba, qué le gustaría revisar la historia y reacomodarla. Luego, el asunto que es muy importantísimo, y es que a pesar de que fueron más o menos mil historias, muchas mujeres decidieron no publicar. Dijeron, no publicamos porque no queremos, porque esa es mi vida, yo me llevo mi historia, punto. Otras sí, y entonces de las que se publicaron, optábamos por las que se habían publicado así en libro. E incluso hay muchísimas, todas las tenemos, que no se publicaron nunca, y por supuesto que se respeta, porque no sabemos cuáles son las que dijeron que no. O sea, bueno, nunca me lo dijo, muy respetuosa de ese detalle, Liliana León. Y luego, la cuestión de la prospectiva, desde lo dicho, el grupo, la organización, Voces Nuestras, tuvo que apoyar duelos, procesos, ¿verdad? Es decir, eso me gustó muchísimo. De eso yo no pude recoger nada, pues de hecho son cosas muy delicadas, apoyos familiares, etc. Y después hubo todo un proceso de premiación que era publicar y sacar programas de radio con eso, ¿verdad? Tal vez tengamos un chancecito de escuchar un poquito de un programa, por lo menos para que... Es decir, ahí me encantó eso, porque es como recoger de la oralidad y después devolver muy cualitativamente con una producción radiofónica, con una calidad artística y una calidad genial, respetando tremendamente los mensajes y al mismo tiempo enriqueciéndolos y contando después cómo en reuniones y en talleres las mujeres se escuchaban sus propias voces ahora reelaboradas, escuchaban su propia historia, volvían a escucharla. Entonces, esos tres elementos serían como categorías fundamentales que fueron saliendo de la lectura de los materiales. Una que podemos llamar experiencia decisiva, en la que encontramos ahí la raíz de la autoridad espiritual con la que una mujer empieza de estas
empieza a hablar de sí misma con empoderada, ¿verdad? Es decir, el tipo de violencia que vivió y cómo está luchando contra eso, o cuenta que ya salió. Luego, los esquemas de certidumbre que llamamos, que son la fundamentación, la justificación de esa experiencia de vida que tiene, con qué conceptos, con qué criterios, con qué palabras, con qué emociones cuenta y analiza lo que vivió. Y luego, lo que llamábamos que se puede extraer, proyecto de vida, ¿verdad? Que sería cómo estas personas, cómo estos seres humanos realmente que vivieron violencias muy, muy terribles, mujeres a las que estuvieron a punto de que sus parejas las mataran, y cuentan cómo le tendieron trampas para matarlas, y ellas lograron salir. O sea, y cuentan la historia, es decir, incluso la cuentan diciéndole a otras mujeres, vean lo que están haciendo y cuídense porque esto les puede pasar a ustedes. Y entonces, las dos preguntas que nos hacemos de esta lectura de proyecto de vida, de esta lectura comprensiva, es la función sociocultural que cumple la apuesta espiritual de estas mujeres, y entonces discernimos, digamos así, el carácter de autonomía o no, que la certidumbre con base en qué, y los elementos de proyecto de vida que cuentan su itinerario espiritual, su camino espiritual. Y la otra pregunta es más amplia, que es a qué proyecto político humano contribuye la apuesta espiritual de estas mujeres, interpretando con Boaventura de Sousa que podrían haber tendencias hegemónicas, tendencias no hegemónicas, tendencias contrahegemónicas, y la caracterización que nos da como resultado del tipo de espiritualidades asociadas a las violencias, nos va a dar como un perfil de cuál es como ese itinerario vivido por las mujeres. Continuamos, André. Sí, categorías vistas desde las experiencias emancipatorias, más o menos, digamos así, esa sería como síntesis de las preguntas que nos íbamos haciendo, rastreando en las historias, ¿verdad? Alguien habla, vive, tiene autoridad espiritual para hacer o decir sobre algo, habla con autoridad. Y cito el caso del pasaje de la Biblia de Lucas 4:32, se dice de Jesús que era alguien que hablaba con autoridad. Entonces, se aplica a las mujeres, ¿en qué sentido están hablando con autoridad? Aunque no todas son cristianas, no todas hablan desde la tradición cristiana, sin embargo, para hablar de la autoridad espiritual, podríamos citar ese ejemplo, como la experiencia decisiva. ¿Qué rasgos? Sí, el orden de legalidad, de razonabilidad, de su racionalidad, que está ahí, con qué criterio de verdad podemos reconocer espiritualidades, etc. Continuamos. Esto es un ejemplo de los escaneos que íbamos haciendo. Unos de tipo horizontal, hay, digamos así, bases de datos de todas las historias. Esta horizontal es a lo largo de cada historia de vida, hacemos una reconstrucción de estos elementos, ¿verdad? De autoridad, inteligibilidad, individualidad, pensando en cómo cada uno de esos elementos está ahí presente en la historia. Obviamente escogimos las historias que nos nutrían más en esa línea. Luego el otro escaneo, que es más vertical, que entonces ya recogía también las muestras en función de todas las categorías, ¿verdad? ¿Qué faceta interseccional es primordial como resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, ahí nos surgieron 7, ¿verdad? Habían cuestiones de clase, que eran muy claras, habían cuestiones de género, había cuestiones de, podemos decir, resistencia y oposición al teocratismo, a la teocracia, a las formas clericales. Ya veremos, digamos, en detalle todas ellas, pero un poco ahí se va a reconstruir. A la violencia que está viviendo califica la espiritualidad. Ese es como el elemento. Seguimos. Ahí continúa un poco como las bases o pautas hermenéuticas desde las cuales hacemos la interpretación global de los tipos de espiritualidad en relación con las violencias interseccionales. Continuamos. Eso es como el principal hallazgo, se arma esa pirámide en la cual, ¿verdad?, podemos decir que hay una forma muy opresiva de espiritualidad que no les permite
a la mujer entender, digamos así, mantiene, por decir en el lenguaje que oímos ayer y que entendimos, yo creo que muy bien, hay una expropiación del cuerpo de la mujer aquí en este nivel, ¿verdad? Una disociación de sí misma, es decir, que lo vive en la medida en que no puede hacer la crítica al patriarcado, que no la hace, ¿verdad? Otra que es realmente una respuesta fuerte digamos, una respuesta heroica, podemos decir, porque las condiciones en las que está esa mujer, digamos, y poder dar una respuesta de autoestima y de cuidado de sí. Luego, lo que llamamos inmanencia cerrada, que sería que todavía, que entiende todavía de una forma, digamos así, desde el tradicionalismo espiritual, digamos, haciendo más bien funciones que le interesa a determinadas iglesias, más que a sí misma. Y luego, inmanentismo abierto, en el que está más cerca de la autotrascendencia, pero que todavía no rompe con el tipo de violencias que sistemáticamente la mantiene en cautiverio, como diría Ana Lucía Villarreal. Seguimos con, bueno, es más o menos la explicación de lo que he tratado de sintetizar. Esta es una imagen de la complejidad de este asunto, lo que no me salió con los colores. Podemos decir que lo que estamos planteando es una violencia, la más fuerte visible. Entonces, que sería a la que responde, y eso es tan diverso como diversas son las mujeres, como diversos somos los seres humanos, que uno a veces puede tener muchos tipos de fuentes de represión y de opresión, pero que uno no responde igual a todas. Hay algunas que no las aguantamos, y así nos pasa. Los seres humanos somos así, las mujeres también, digamos. Entonces, una frente a otra que le cuenta que no puede seguir soportando eso, que yo eso no lo aguanto, y entonces esa mujer dice que no tiene el valor que tiene aquella otra para haberse liberado de eso, y sin embargo se ha liberado de cosas más fuertes. Es decir, entonces el tipo de respuesta llamemos así, de espiritualidad que una mujer tiene, en el contexto de las violencias institucionales no se puede, ¿cómo decir así?, pronosticar desde afuera, no se puede predecir desde afuera, no hay manera. Y las historias de vida es quizá una de las, digamos, de la fuente en la que yo he podido ver eso, pero no se puede decretar desde afuera digamos, de qué violencia interseccional nos liberamos cuando viene cuando entra la conciencia lúcida, por decir así, o la explosión de sentido, la búsqueda de proyecto. Seguimos, así en términos de reflexión general, el concepto de espiritualidad se deriva del estudio que plantea esta espiritualidad. Se configura como un fundamento para vivir y se concibe como una realidad configurada a partir de la dimensión política del ser humano. Para nosotros la espiritualidad es producción de trascendencia, y que vale en este estudio a una respuesta humana sustentada en la experiencia de vida que lucha por sus derechos. El derecho humano elemental de vivir con dignidad, como es el caso. Seguimos para el concepto, se trata de experiencias políticamente relativas a las violencias interseccionales ante las que se reacciona. Punto de partida de una teología impura, encarnada en los cuerpos, comunitariedad, emocionalidad, que dibuja espiritualidades de 4 tipos según el caso. Ya quedó explicado eso. Ahora, las mujeres que narran sus vidas en los certámenes no disocian sus procesos emancipatorios de opresiones cotidianas del ámbito político, entendido como el campo de la organización de su respuesta social a estas violencias. Trascendencia o autotrascendencia espiritual es la forma como estas mujeres van más allá de los límites que les impone el sistema patriarcal. De aquí nace una espiritualidad que pauta la teología política, profana, impura, que las mujeres están haciendo. Ya propiamente, hablando de la articulación como resultado desde lo que hasta donde se llegó con las biografías, en el cuidado de sí estamos ante un discurso y práctica de espiritualidad contrahegemónica determinada por fidelidad de las mujeres a su propia emancipación de las opresiones interseccionales que las oprimen. Saber si sentirse mujer es en esta dirección la primera fuente de autoridad espiritual. Sigamos, André. Desde el punto de vista de su estructura narrativa, las espiritualidades se expresan en 3 niveles. Podemos decir que
experiencia decisiva, digamos, y las razonabilidades que encontramos, que no son racionalidades, sino que tienen que ver con compromisos, digamos, completos de contexto personal y comunitario, y el nivel estructural, que, digamos, para nosotros esas matrices fueron fundamentales para hacer estas lecturas generales. Y como ya el tiempo va avanzando, acudiendo al pensamiento de una feminista que participó del análisis de las historias de vida, Ana Lucía, el carácter de la espiritualidad de mujeres mesoamericanas es una realidad netamente humana, una experiencia interna y externa al mismo tiempo. En tal contexto se trata de una conciencia esclarecida que la mujer adquiere sobre sí misma, una percepción de cuidado de sí como percepción corporal, comunitaria y sensitiva que refleja su universo interior humano, así como formalmente externa, porque se trata de una ciudadanía política que es su respuesta de mujer al cautiverio dentro del sistema patriarcal. El sentido global de la totalidad de la vida que lleva a cabo el sujeto a partir de su religiosidad es construido autónoma, pero que no independientemente del resto de construcciones de distintos sesgos. Su legitimación se encuentra, por tanto, en sí misma, en la vida diaria. Y seguimos con otra. Bueno, esto es podemos tal vez dejarlo para después, es una muestrita de esa devolución que hacían las organizadoras de Voces Nuestras a las mujeres que contaban la historia, en la producción radiofónica. A mí me pareció de lo genial del proyecto el que tuvieran esa creatividad de hacer una devolución de ese tipo, que me parece que cerraban muy bien el proceso. Bueno, yo quedo hasta aquí y recibiendo entonces los comentarios. Y les voy a, no sé con quién empezamos, con Silvia o con Pablo, con Silvia. Entonces, una breve presentación de la máster Silvia Regina de Lima Silva. Qué nombre tan lindo que tiene. Gracias. Silvia Regina de Lima Silva es brasileña, teóloga, biblista. Hace parte del equipo de investigación del Departamento Ecuménico de Investigación, el DEI, desde 2001 y está al frente de la dirección de esta organización desde el año 2010. Participa del equipo de Biblia y Teología del programa de formación del DEI. En la actualidad realiza estudios en el doctorado en estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica, en el cual trabaja su proyecto de tesis con el tema modernidad, colonialidad y teología. Adelante, Silvia. Bueno. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Sí, gracias por la invitación. Al inicio tenía un poco de duda porque es un periodo del año así un poco difícil, pero el tema me parecía tan fascinante y los compañeros también. Entonces decía, no, ahí uno tiene que priorizar, ¿verdad?, ese espacio. Y estoy muy contenta de haber leído el trabajo, ¿verdad?, y de poder participar en ese momento de comentarios, de comentar el trabajo. Me gustaría dividir ese breve momento assim, de intervención, si les parece, en dos momentos principales. Uno comentando un poco el trabajo mismo, ¿verdad?, destacando sobre todo aspectos relevantes, cómo nos ayuda en la investigación acerca del tema, ¿verdad? Y después me gustaría hacer algunas sugerencias que no son tanto solamente con relación a ese trabajo, pero ubicando ese trabajo en medio de todo lo que estamos haciendo las teólogas feministas. Y ahí lo hago así un poco pidiendo el permiso, porque es yendo más allá del trabajo, pero aprovechando para manifestar algunas preocupaciones que tengo en ese momento y que trabajos como ese pueden ayudarnos, ¿verdad?, a reflexionar sobre ellas. Entonces, bueno, el trabajo es fascinante, realmente es algo muy llamativo. La temática que toca, que es el tema de las espiritualidades, es una temática muy importante para el momento actual. Yo en mi trabajo como teóloga, nosotras trabajamos por el tipo de teología que realizamos. Entonces está por un lado esa cercanía a la gente de las comunidades, ¿verdad?,
Pero en el DEI hacemos un esfuerzo muy grande de poner ese espacio de diálogo de las comunidades basadas en la fe con los movimientos sociales. Y una ahí va descubriendo exactamente algo que ustedes ven y confirman también con ese trabajo, es una espiritualidad que va más allá del aspecto estrictamente teológico, religioso, y que pasa a ser realmente una fuente que nutre el trabajo de transformación social. Tanto el trabajo de transformación social, como ustedes mencionan, en lo que es el aspecto más estructural, ¿verdad? Del contexto de vida de las mujeres, como esa transformación también a nivel personal, ¿no? Que lo que vemos aquí. Entonces son esos dos aspectos de la espiritualidad, de la transformación a nivel personal, de la conciencia de sí como mujer, de ese trascender esa identidad impuesta, ¿verdad?, por el sistema patriarcal, y de hacer esa experiencia liberadora de su propia identidad. Entonces todo eso, yo en eso coincido, ¿verdad?, por supuesto, con lo que ustedes prueban aquí con ese trabajo, que son aspectos de la espiritualidad, y que interesantemente, como voy a mencionar también más adelante, son aspectos que a veces no han sido suficientemente valorados por el mismo movimiento feminista. Porque yo digo que a veces nosotras como teólogas feministas casi que tenemos que dar un montón de explicación, ¿verdad?, para poder presentar ahí nuestra tarjeta de presentación para poder entrar en la discusión feminista. Entonces yo creo que es eso de valorar ese aspecto de las espiritualidades de las mujeres como un aporte, ¿verdad?, a lo que son los procesos de emancipación, de dignidad de la mujer, de la lucha por liberación de las mujeres. Ese es un aspecto fundamental y muy pertinente en nuestros días. Después, otro aspecto también muy relevante, muy importante, es el material que ustedes trabajan. Esa es una riqueza, es una dulzura, es un regalo realmente. Y yo no conocía esa publicación, pero qué bueno tener estos materiales, porque aquí las historias de vida de esas mujeres y los trocitos que uno va pudiendo leer en el trabajo, yo creo que hace muy bien esta relación entre lo privado y lo público, y hasta qué punto mi historia personal y poder hacer de esa historia, poner esa historia en un espacio público a través de la escritura, a través, bueno, todo ese proceso que ya vimos, ¿verdad?, que Dago comentaba, de la lectura y de la decisión si lo publico o no publico. Todo eso es un proceso intenso de toma de conciencia y de ver en qué medida mi historia es una contribución también a la vida y a la liberación de otras mujeres. Entonces el trabajo con las historias de vida es algo realmente fascinante. Empieza por contar la historia como una forma liberadora, ¿verdad? Porque, y eso sabemos de los propios procesos personales, como que contar las historias es una forma de verla de alguna manera fuera de ti y de poder mirarla y analizarla, ¿verdad? Y eso que mencionaba ahora Dago también, que aparece en el trabajo, eso de después poder escuchar su propia historia. Eso también me parece algo muy importante, ¿no? Otro elemento importante del trabajo son los instrumentos conceptuales y de análisis que utiliza. Al final voy a hacer un cuestionamiento a eso, pero sí es muy importante y el trabajar con el tema de la interseccionalidad. Aquí también yo pienso que, como tú decías iniciando la presentación, es meterse en un mundo, ¿verdad? Y meterse en un mundo y cuidarse mucho a veces para no perderse en ese mundo que uno se mete. Me parece que ese concepto de la interseccionalidad es fundamental para trabajar, yo diría que con cualquier análisis que se hace hoy día con temas relacionados a las mujeres, a los feminismos, ¿verdad? Lo que necesito pensarlo más cuando ustedes mencionan qué es lo más grueso, qué es lo más, ¿verdad? Entre esas diferentes formas de opresión, de subordinación, qué es lo que pesa más. Entonces, ahí habría que pensar un poco y a veces el cuidado que necesitamos tener con ese término, con la interseccionalidad, para no terminar reforzando algo que queremos superar.
¿verdad? Que es ese como que ver compartimentalizado, ¿no? Aquí está lo de raza, clase, lo de etario, ¿verdad? Entonces, lo de género. Entonces, ¿cómo dejar la fluidez que tiene que estar ahí? Entonces, a veces en el DEI estamos hablando de opresiones múltiples para intentar ver si eso, y ustedes también en algún momento lo mencionan eso, ¿verdad? Entonces, ahí sí, yo creo que es algo que necesitamos trabajarlo más, eso de la interseccional, pero está muy bien que tome eso como un concepto clave para el trabajo que están realizando, y si se trata de mujeres mesoamericanas, eso es fundamental. En ese tema, también ya voy a adelantar aquí algunas sugerencias. Ustedes mencionan Schussler Fiorenza, está muy bien, pero aquí yo creo que habría que hacer, y bueno, también menciona Kimberly, que es una estadounidense, negra estadounidense, porque aquí yo creo que ese concepto de interseccionalidad, él surge más que todo del feminismo negro y del feminismo decolonial, y como casi que un grito, ¿verdad? Oye, no somos todas iguales, aquí hay diferentes formas y diferentes pesos en esas opresiones que vivimos, ¿verdad? Entonces aquí yo pienso que hace falta como que ubicar más el concepto desde su lugar de origen, porque ahí ya es como que reivindicando, el concepto es reivindicativo, ¿verdad? De algunas voces y algunos rostros y algunos color de piel y algunas historias que están siendo invisibilizadas dentro del feminismo hegemónico. Entonces, eso yo creo que es importante. Y ahí, como tú mencionabas, como tú citabas, ¿no? Lo que no se siente, no se comprende, lo que no se comprende a veces no interesa. Yo tendría que pensar mucho y sentir muy bien en qué circunstancias algo fue más fuerte, a mí se me pesó más la cuestión de género, en qué momento fue la cuestión étnico-racial, ¿verdad? En qué momento fue la cuestión de clase. O sea, yo creo que eso es algo que está presente, y que desde el momento que tú haces conciencia de eso, tú empiezas a ser mucho más sensible, ¿no? Y claro, en el momento de una discriminación racial, yo no estoy pensando cuando me insulta el tipo, ¿verdad? Como me ha pasado muchas veces, me insulta el tipo que va manejando, y cuando me ve, ¿verdad? Uno me gritaba, negra, vaya a trabajar en la casa, ¿verdad? De los insultos, y a mí me llama la atención cómo los últimos tiempos los insultos, o quizás yo estoy más sensible, más, no sé, pero los insultos, por ejemplo, en el tránsito, ¿verdad? A mí me insultan más por ser negra que por ser mujer, ¿no? Porque siempre, oh vieja, oh no, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo se hace fuerte eso, no? Como negra no tiene que estar manejando casa, vaya a trabajar en mi casa, ¿no? Vamos a trabajar allá en la casa. Entonces, en ese momento, se me viene todo, ¿verdad? Se me viene todo. Me viene lo de clase, lo de raza, porque yo no debería tener un carro, porque yo no debería estar manejando un carro, no debería estar manejando porque soy mujer, porque soy negra, y si hablo, porque soy extranjera, ¿verdad? Entonces, por eso que a veces quedo calladita. Ni siempre, ¿verdad? Y cuando peleo me sale el portugués, para que sepan, ¿no? Entonces, ahí sí la cosa ya está fea, ¿verdad? Bueno, entonces, para mí, pero eso es muy valioso, ¿no? Trabajar con eso, ya sea de las opresiones múltiples, de la interseccionalidad, eso es muy importante. El trabajo también provoca un diálogo entre diferentes disciplinas y áreas de estudio, ¿no? A veces yo iba leyendo, uy, pero ¿cómo van a salir de esa, verdad? Porque va como que entretejiendo ahí de teología, ciencias sociales, economía, ciencias de la comunicación, pedagogía, epistemología, ¿verdad? Entonces, eso es muy rico, ¿no? De ver, y siempre que trabajamos desde la cotidianidad, como que las ciencias y las áreas de estudios siempre se nos quedan cortos. Siempre vamos a necesitar otra para poder hacer ese diálogo y ese análisis. Después también la relación que establece entre, no solo traer esas ciencias para el diálogo, como también el tipo de diálogo que establece entre ellas. Por ejemplo, algo que aparece de una manera aquí, no sé si tan explícito, pero que nosotros también en el DEI estamos analizando, es que siempre hemos dicho que en la teología o en las teologías de liberación, el análisis sociológico o el análisis desde las ciencias sociales ha sido muy importante
para dar como que la referencia para se realizar la teología. Pero ustedes también hacen en contravía, de aquí hacia acá, pero también de este lado hacia otro, ¿verdad? Como que no solo las ciencias sociales es importante para la teología, pero como que la teología, ¿verdad? O ese análisis aquí más explícito de la espiritualidad es importante ser considerado para las ciencias sociales, ¿no? Hasta como forma de comprensión de la realidad. Eso en algunos espacios académicos es muy difícil, ¿verdad? Porque la teología es siempre que por dicha que se fue, ¿verdad? Del área como principio de interpretación de la realidad. Y desde que salió no queremos que regrese. Porque aquí somos todos, ¿verdad? No, el secularismo, no necesitamos eso. No. Y ahí siempre está. En forma de fantasma, en forma de monstruo, en forma de amenaza, ¿verdad? Entonces, por eso que es muy importante buscar su lugar, como los discursos teológicos que escuchamos ahora en el Congreso, ¿verdad? Los diputados sacando ahí su Biblia, tirando sobre la mesa. ¿Quién pensaba que íbamos a pasar por eso? ¿Verdad? Entonces, análisis así son muy importantes para ubicar esos discursos y para deconstruir esos discursos, ¿verdad? Y devolver esa libertad y la dignidad y la emancipación que todos nosotros vivimos y necesitamos. Entonces también eso, ¿no? Traer varias ciencias para dialogar, pero también, ya se me fue el relojito ahí, pero también traer varias, pero también el tipo de relación que se establece entre ellas. También pone a dialogar varios autores y autoras, me hace falta más autoras, por Boaventura de Souza, Franz, Elsa Tames, Pilar Aquino, estou citando algumas, não? Kimberly, Elizabeth Fiorenza. Então, isso também é interessante ver, porque alguma gente que não nos imaginaríamos sentadas ao redor de um tema, mas aí estão. Isso me parece interessante. E também põem a dialogar espaços que não han sido muito comuns para estar em el diálogo, como o que eu mencionei, não? O pensamento feminista, o movimento feminista e o tema das espiritualidades. Bom, aqui há outro comentário que você já mencionou aí, me pareceu interessante o nível conotativo, denotativo e estrutural, e como a experiência humana de las mujeres é esse lugar onde essas coisas se entrecruzam, não? E a experiência, isso me parece fundamental no trabalho, que trae essa consciência de si e hace com que essa mulher seja uma autoridade espiritual para si mesma e para outras. Na medida que conta sua história, também passa a ser uma autoridade espiritual para outras. Porque eu creio que, aunque nos despedimos há rato, verdade, da teologia, da Bíblia, da espiritualidade, pero como é forte todo o tema da culpa, do pecado, de la condenación del cuerpo, ¿verdad? Y todo eso lleno de imágenes, de texto, a veces textos inventados, ¿verdad? Pero no importa, pero ahí están, ¿no? El fruto prohibido, que ya se hizo una manzana, y el texto no habla nada de manzana, pero la gente está ahí, con la mujer, con la manzana, con el pecado, con la culpa. Entonces es muy importante como que la mujer asumirse como uma autoridade espiritual, não? E isso como que lhe devolve a dignidade, verdade? E a responsabilidade sobre si. Bom, isso seria há mais, aqui há mais coisinhas que eu fui apontando aqui pelo papelito, há mais, mas vamos deixando aí para dar espaço também para que outros abrem. Que é o que eu penso, e agora indo mais allá do texto e pensando-nos aqui como pessoas dedicadas a esta área de investigação, não? Que hacemos da investigação não qualquer coisa ou discutir coisas que não têm tanto que ver com a vida, mas hacemos também da investigação uma forma de intervenção social e de transformação social, que é o que entendo que vocês fazem, que nós outros hacemos desde o DEI também. Eu penso que, e eu me pongo igual, verdade? No momento que estamos, a vezes os discursos han sido tão sequestrados, nossas palavras estão tão em la boca de outros e tão mal utilizadas,
tú dices la palabra liberación, tú dices la palabra libertad de expresión. Ahora los condenados que tienen los medios de comunicación todo el tiempo, si usted hace una crítica, no, es libertad de expresión, yo tengo derecho. Es un grupo que nos están oprimiendo, que nos están imponiendo sus discursos. Entonces, los discursos liberadores han sido secuestrados por la derecha, hoy día en América Latina y en el mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces tomamos mucho tiempo para decir lo que no queremos decir. O tomamos tiempo también de espacio de hojas, ¿verdad? Para decir, por ejemplo, ¿qué es la espiritualidad, la comprensión católica o protestante? Entonces, a veces no es, yo sé que hay que hacer eso, ¿verdad? Pero creo que cuando dejamos muy claro al inicio nuestro lugar de enunciación, ustedes hacen eso desde donde quieren hablar, desde, ¿no? Entonces, como que eso, yo no, porque, por ejemplo, menciona que hacen la cuestión de dualismos, entonces corremos el peligro de, no pasa aquí, pero puede ser un peligro de terminar reforzando, como yo decía, lo que queremos superar. Entonces, yo creo que no necesitamos más tantos preámbulos o decir tanto lo que no queremos decir, o decir tanto, ellos piensan así. No, entremos a lo que venimos, ¿verdad? Y eso yo creo que refuerza y da más fuerza al discurso. Yo, no sé, pensando en una publicación, yo creo que si puede un poco como que centrarse más en la propuesta misma, ¿no? Después, ya que es un poquito duro eso, pero yo creo que ustedes hacen referencia al pensamiento feminista. Citam algunas veces, utilizan fuentes de investigación feminista, pero, y aquí es para todos que están aquí, no solo para ellos, pero para mí también, nosotros necesitamos citar más a otras mujeres, al pensamiento. Entonces, aquí ustedes privilegian el diálogo con la teología política, pero yo creo que sería muy bueno dialogar con las teologías feministas. ¿Entiendes? Citan el trabajo de Elsa y de Pilar, el de Elizabeth Schultz Fiorenza, hay un otro trabajo que ustedes también citan, que yo tengo apuntado aquí, pero yo creo, y también nosotras como teólogas feministas, yo creo que necesitaríamos como que hacer mucho más presente la reflexión. Tenemos más de 30 años de teología feminista en ese continente y es desconocida. Ahora con esa cosa de eso que están diciendo por ahí, de ideología de género, yo digo, pero ¿qué pasó? Y nosotros hace tanto que estamos haciendo teología y género, y nadie sabe. Entonces yo creo que como que comprometernos en, porque sabe que da la impresión, no es lo que quieren hacer, pero que nosotros siempre tenemos que fundamentar nuestro pensamiento en los padres del pensamiento, ¿verdad? Del pensamiento crítico, del pensamiento. Y yo creo que podemos como que apoyarnos en trabajos, a veces pequeños, a veces sencillos, pero que están ahí, ¿verdad? O buscarlos, ¿no? Entonces, eso yo pienso que hace falta, y sí, hace falta como que más referencia, sobre todo a las teologías feministas en América Latina. Bueno, y también del norte, eso no hay problema. Bueno, de lo de interseccionalidad, yo ya mencionaba, ¿verdad? El diálogo entonces con las teologías, porque así, en temas de espiritualidades, hay cosas bonitas hechas de espiritualidades desde las teologías feministas, pero les doy razón, como les digo, a veces es una literatura muy poco divulgada, muy poco conocida, ¿verdad? Pero yo pienso que hay. En algunos momentos, me daba la impresión que por ese interés, ¿verdad? Y esa capacidad que tiene, mira, aquí la cantidad de literatura, horas y trabajo de lectura es impresionante, ¿verdad? La fundamentación que hay en eso, muchísimo, bien fundamentado. Pero yo corre un poco el peligro de ser, como decimos en Brasil, o una amiga de aquí, mucho con demasiado. Mucho con demasiado en el sentido de que buscamos fundamentar tanto nuestro pensamiento que agarramos de todo, ¿verdad? Y si es pensando en una publicación, yo creo que se puede simplificar un poco. Para ustedes está bien y demuestra que sabe un montón y que conoce un montón, pero a veces se puede simplificar un poco y concentrarse, yo creo que en lo que
sí, lo que podría ser, digamos que lo fundamental aquí para ese tema. Y por último, sí, yo decía, porque a veces para el resultado de una investigación hay que ser así, pero ya para una publicación, cuidar para no ser, ustedes tienen una palabra que me parece, se dice empalagoso, cuando sale a veces muy dulce, ¿verdad? Con mucho, mi hijo ahora está aprendiendo a cocer, aprendiendo no, ya es un viejo, tiene 20 años, pero como está ahí con dieta vegana, entonces está mucho en la cocina, ¿no? Y Tomás a veces pone todos los temperos, todos los condimentos, ¿verdad? Culantro, entonces, eso a qué sabe, ¿verdad? Entonces a veces es mejor uno como que poner menos condimento y firmar el sabor que yo quiero poner a eso, ¿verdad? Porque con muchas referencias a veces no sale tan claro como para ustedes sí, pero para los que leen tal vez no tan claro lo que yo quiero afirmar aquí. Bueno, entonces sería eso, ¿no? Yo tenía dos preguntas, pero yo no sé si las preguntas caben aquí, pero si Andrés quiere después comentar. Yo pensaba así, para ustedes mismos, ¿verdad? Daba haciendo la presentación, uno veía así su satisfacción, ¿verdad? Qué rico. Entonces, pero para ustedes mismos, ¿qué consideran ustedes que ha sido su principal aporte a través de esta investigación? Y la otra pregunta era, si tuviera que hacer de nuevo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes harían diferente? ¿No? O qué es lo que no mencionaría, no pondría, o qué era la otra cosa que harían diferente. Sería un poco eso pensando en perspectiva, ¿verdad? De futuro. Pero estoy de verdad muy agradecida, la temática es muy importante, yo pienso que para nosotras es importante también. Me imagino que a veces ahí debe haber surgido algún conflictillo ahí, ¿verdad? Porque los hombres trabajan de espiritualidad de las mujeres, y bueno, y un montón de cosas que muchas veces surgen, pero da un aporte importante, ¿verdad? Y muy significativo para el camino que estamos haciendo. Y así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a este trabajo de Dagoberto y Andrei, la solicitud, y algo me puede aclarar si es que estoy equivocado, la solicitud se hizo al Instituto de Género de que designaran una persona. Y yo creo que la suposición era que iban a designar a una de las compañeras del instituto. Pero el propio instituto, por razones que tal vez Pablo nos puede explicar, designaron a Pablo como comentarista en vez de haber puesto a una de las compañeras del instituto. A eso se debe que tengamos el gusto de tener aquí a Pablo aquí hoy presente. Pablo Ramírez Solano es psicólogo, es profesor e investigador del Instituto de Estudios de Género de nuestra universidad, especialista en género y masculinidades, capacitador y terapeuta grupal en temas de género y masculinidades no machistas. Entonces, Pablo, tenemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Las buenas tardes para todos y para todas las personas presentes. Para mí es un honor estar acá. Tal vez la misma interrogante que se hizo Paulino me la hice yo en ese momento cuando me asignaron la lectura del material. En este momento hay un tema concreto porque básicamente yo soy el único colaborador profesional del instituto. La otra compañera se pasó de puesto y Patricia, que fue la persona que acompañó la lectura del texto, tampoco está trabajando ya con la UNED. Entonces me correspondió acompañarlos en este proceso. Les voy a ser muy sincero, desde esta parte de lo que son los estudios de género y desde esa perspectiva feminista, habría una crítica muy fuerte a que estemos 4 hombres y una mujer hablando de espiritualidades de mujeres. Y fue uno de los planteamientos básicos. Yo estoy de ahorro. Sí. Y fue uno de los planteamientos incluso que me hice al iniciar la lectura del texto, porque si bien es cierto, entiendo la carrera y todo lo que el estudio que ha conllevado esto, el escrito de Dago, ya lo vieron por ahí, la Biblia que nos asignó, fue un tema complejo, fue bastante interesante. Pero una vez hecha la lectura,
coincido mucho con lo que ha comentado Silvia. El material constituye una provocación. Hablaba con mi pareja el sábado estábamos en unas actividades de la Municipalidad de Heredia que realizó en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y ese día, durante todo el día, la Municipalidad de Heredia estuvo haciendo actividades culturales y no solo culturales, sino también educativas para la población. Pero durante todo el día hubieron muchas mujeres en esas actividades, hubieron muchísimas mujeres en las actividades, y habíamos un pequeño grupo de hombres que estábamos trabajando precisamente desde esa perspectiva de construcciones de masculinidades no machistas, masculinidades alternativas. Y básicamente... Compañeros, por favor, hablemos. Perdón, Pablo, pero escuchemos a Pablo, por favor. Y básicamente pasó por esa lógica de entender cómo a nivel social y a nivel cultural se ha realizado una abstracción importante, y no solo eso, sino que también durante mucho tiempo ese tema de las espiritualidades femeninas se ha reprimido y se ha mantenido en el secreto. Entonces el material es sumamente interesante y sumamente valioso, especialmente dentro de esa lógica. Hay varios elementos que voy a tratar de ir destacando a modo de elementos que me parecieron sumamente importantes a lo largo de la lectura del informe de investigación. Y primero fue esa negación de la identidad espiritual de la mujer y cómo desde una espiritualidad hegemónica a lo largo de la historia, o por lo menos de la historia occidental, se ha tratado de negar la espiritualidad femenina, o se le ha puesto más bien un montón de cadenas a esa espiritualidad de las mujeres. Y precisamente a lo largo del libro vamos pudiendo observar cómo esas cadenas tienen también una lógica social y una lógica bastante cruel en ese sentido, porque es una lógica política, cultural, que ha estado ahí a lo largo de la historia. Cómo esa lógica de esa espiritualidad hegemónica está llena de violencia. Y quería destacar una frase del libro, que es una de las frases a las que hace la referencia de estas historias, de estas autobiografías, y en donde una de las mujeres comenta: allí se desveló la primera incógnita, debía acostarse con él. Ella no sabía nada del cuerpo masculino, ni siquiera el suyo conocía, y debía dormir junto a él. ¿Cómo fue su entrega? No me atreví a preguntar, pero sí me contó que otra frase misteriosa golpeaba su cerebro: a la pareja la cubre el Espíritu Santo, y una debe quedarse muy quieta para no salirse del manto de protección. Aquello lo había escuchado clandestinamente una tarde en que su madre y una tía conversaban muy quedo en el amplio corredor de la casa que la vio nacer, y ella jugaba cerca de ahí. Como no logró descifrarla, la escondió muy profundo, pero ahora la memoria la traía de nuevo. Y hace referencia a una de las lecturas del 2002. Y básicamente esa espiritualidad hegemónica marcada de obviamente un componente muy fuerte patriarcal, lo que ha hecho a lo largo de la historia es precisamente oprimir el cuerpo de la mujer, oprimir el ser mujer, el tema de la feminidad. Y el libro nos hace un planteamiento bastante valioso, que ahora Luis Paulino lo hablaba en un principio, que es esa teología política de lo profano. Yo decía, bueno, pero ¿cómo le llegamos a eso? Y es que precisamente se aleja mucho de esa espiritualidad dualista que viene de afuera, esa espiritualidad purista que nos dice a las personas y les dice a las mujeres cómo tienen que ser a lo largo de la historia, y que plantea, así lo dice el libro, a la mujer como un monstruo de la carnalidad indomable. Y dentro de esa lógica me preguntaba yo, bueno, qué valioso el aporte en cuanto nos permite visibilizar ese papel que a lo largo de la historia ha tenido la mujer, esa mujer bruja, esa mujer que sabe demasiado y que por eso la callamos, esa mujer que la quemamos, esa mujer que a lo largo de la historia tratamos de ocultarla, y no solo eso, sino que le ponemos un montón de cadenas para no permitirle conocerse, para no permitirle entenderse, para no permitirle saberse, y donde el reino de las ideas puras
viene siendo contradictorio con el reino de la inmundicia de la práctica, y esa inmundicia de la práctica termina siendo vinculada a esa espiritualidad femenina. Ahora Silvia hablaba mucho respecto del tema de interseccionalidad, que creo que es sumamente valioso, y dentro de esa lógica ha sido uno de los elementos que más están destacando los estudios de género de la actualidad, precisamente porque esta autora Crenshaw, que no es una teórica de género, más bien ella es una abogada que comenzó a luchar por los derechos de esta población, que en definitiva se dio cuenta que no es lo mismo ser discriminado por ser un hombre afrodescendiente o un hombre negro en Estados Unidos que por ser una mujer. Entonces nos pasa por ahí, precisamente nos hace pensar en cómo todas estas mujeres, porque son obviamente muchísimas mujeres, muchísimos tipos diferentes de personas, de historias, prácticamente 1000 historias las que se relatan en los relatos, constituyen una espiritualidad integradora, pero una espiritualidad diferente, y eso lo describe muy bien el libro. Desde esa lógica hay una frase también que me llamó mucho la atención, que decía: dime qué interseccionalidad muestras aquí y ahora, y te diré lo que produce sentido más fuerte sobre ti en este momento. Entonces nos trae precisamente a este instante en donde básicamente estamos deconstruyendo esa lógica de la espiritualidad hegemónica y que viene a contradecir esa teología espiritual patriarcal. Eso de lo que nos hablaba Silvia es precisamente esa lógica concreta de basarnos en la historia como una historia. Gracias. Gracias. Y nos trae a cuestionar esa dimensión espiritual política, en donde básicamente nos deconstruimos y podemos deconstruir una lógica diferente. En el primer capítulo ya propiamente del libro, después de este prólogo que nos explica muy bien todo ese marco teórico y conceptual en el que se va a trabajar, hace referencia precisamente a las espiritualidades hegemónicas, no hegemónicas y contrahegemónicas, y precisamente resulta sumamente valioso el hecho de, está bien entender que hay una espiritualidad hegemónica muy marcada por la tradición occidental y por todos esos sesgos religiosos que hemos obtenido a lo largo de la historia, que no dejan de ser valiosos, pero que en definitiva también han tenido un imán opresor muy fuerte sobre esa feminidad. Pero también esa espiritualidad no hegemónica, que está muy enmarcada también en nuestras raíces, en nuestra cultura, en espiritualidades diferentes, espiritualidades que podemos ver en las zonas indígenas, en diferentes espacios, en donde se contraviene esa espiritualidad hegemónica, y es muy cuestionado, porque cuando se da esa colonización de la espiritualidad y se nos enseña cómo ser. Y más acá, yo creo que un poco más reciente, unos cuantos años, unas cuantas décadas tal vez, esa espiritualidad contrahegemónica que más bien viene a contradecir y a cuestionar todo lo que ha venido asignando socialmente. Uno de los elementos que también rescato es que en uno de los espacios el libro hace alusión a que las sociedades occidentales parecen haber despertado de su sueño secularista, y más bien nos hace énfasis precisamente en cómo nos hemos ido dejando marcar en esa lógica de la espiritualidad hegemónica más vinculada a religiones tradicionales que nos dictan cómo tiene que ser la mujer en nuestra sociedad y que permean obviamente su desarrollo personal y su desarrollo tradicional. Y desde esa sociedad occidental y desde esa espiritualidad occidental hegemónica, que le pondría yo, se habla de una espiritualidad que sufre. Yo creo que eso no tengo que describirlo mucho. La teoría, la ideología o básicamente la corriente judeocristiana está basada en esa premisa, una espiritualidad que sufre, en donde el que ama tiene que sufrir para poder alcanzar un nivel mayor.
y la sociedad termina permeándose dentro de esa lógica, y como parte de eso, las mujeres son, yo creo que en población, un porcentaje altísimo de los miembros, por ejemplo, de las iglesias en Mesoamérica y en Occidente en general. Ya para ir finalizando, hay diferentes elementos que creo sumamente relevantes destacar, como decía Silvia. Los relatos de las mujeres, el material con el que se contó para hacer este libro, son un regalo invaluable, que ustedes básicamente lo van a ir descubriendo cuando ya se comienza a hacer una nosología, digamos, de cómo son estas espiritualidades de las mujeres, y nos habla de diferentes características de la mujer, caracterizaciones: la mujer anticlasista, la mujer antisexista, antidiscapacitofóbica, antidiversifóbica, antirracista, antiadultocéntrica, anticlerical, y cómo se construye esa espiritualidad en un conjunto, desde tanto ese proyecto de vida, las inteligibilidades, que es un concepto muy relevante que me interesó mucho la lectura, y esa autoridad espiritual. Y dentro de eso quería, ya para ir finalizando, hacer referencia precisamente a ese tema del que hablaba Silvia, de la ideología de género, porque sí existe una ideología de género, pero es una ideología de género patriarcal, y es una ideología de género precisamente que es, yo creo que lo más interesante, que es el foco de este libro, de esa crítica a los modelos tradicionales de cómo tiene que ser un hombre, de cómo tiene que ser una mujer, de la deconstrucción personal e individual a las que hemos sido, al que nos ha sido impuesto por esa lógica social, que nos dice a qué nos tiene que gustar, o cómo nos tiene que gustar, o cómo tenemos que ser, y que no nos permite ser seres humanos, que hace muchísimo daño. Ahora que estaba en la marcha del 25 de noviembre, bueno, en la marcha que se realizó el 24, eran muchísimos grupos de diferentes de mujeres las que estaban ahí manifestándose con diferentes consignas, con diferentes lógicas, pero lo que les unía, además obviamente de estar en contra de la violencia machista y patriarcal de esta sociedad, era precisamente esa espiritualidad integral, conjunta, a la que esa sociedad le tiene muchísimo miedo, y hasta que esa sociedad ha intentado reprimir durante siglos ya, porque es que en definitiva me llamaba mucho la atención, porque cuando íbamos a través de la avenida Segunda en la marcha, yo veía a los grupos de hombres parados en la acera observando la marcha, y se les veía con un terror profundo en el rostro, en su interior, porque es que en definitiva el patriarcado tiene muchísimo miedo. El patriarcado tiene muchísimo miedo de perder su poder, de perder su hegemonía. Son solo unos 5.000 años de estar con esa lógica, y ese patriarcado que ha tomado un poder tan cruel, tan despótico, en definitiva está en crisis. Y creo que el libro en sí, como construcción en su totalidad, creo que hago eco con lo que decía Silvia, es sumamente valioso. Tal vez ya a la hora de imprimir un material se podría concretar un poco más algunos elementos, para que obviamente para el lector, por ejemplo, no implique esas 600 páginas, pero lo que dice es tan valioso que en mi caso valió la pena, pero en definitiva marca, creo que un antecedente importante, a pesar de que como lo asevera Silvia, tal vez falta el énfasis de la que es la teología feminista. Sí creo que es un insumo sumamente relevante para lo que son los movimientos feministas y los estudios de género que se están desarrollando, y que permitirá, además de un cuestionamiento mayor, porque básicamente lo que son los estudios feministas dentro de esa lógica se han basado en esa espiritualidad contrahegemónica, y hace una lógica interesante, una lectura de esa feminidad o esa espiritualidad hegemónica, que no tiene por qué ser mala, simplemente se tiene que ser consciente de esa espiritualidad hegemónica en la medida en que se puede construir elementos positivos, y obviamente de las espiritualidades en las mujeres no hegemónicas, que también son sumamente valiosas y que están en el olvido, escondidas, hacinadas, porque también la sociedad les tiene muchísimo miedo.
Bueno, también, muchísimas gracias a Pablo. Yo quiero hacer un breve comentario y luego le doy la palabra a ustedes para que comenten lo que... Ah, bueno, sí, Andrei. No, adelante. ¿Pero cuándo vas a hablar vos? Después. Ok. No, yo quisiera hacer el siguiente comentario. Efectivamente, cuando Dago hizo esta propuesta, hubo un debate interno, usted lo anticipó, lo adivinó muy bien, Silvia. Hubo un debate interno de por qué un señor como Dago se estaba metiendo en estos temas, ¿verdad? Y Dago, pues con mucha apertura, se reunió con varias compañeras y recibió todas las observaciones de parte de estas compañeras. Yo al final, yo decía un par de cosas. En aquel momento yo decía, bueno, de ahí, creo que es la perspectiva de un hombre que quiere cambiar su sensibilidad y su forma de ver estas cosas y está dispuesto a meterse en esta aventura de tratar de entender estos temas que tienen que ver con mujeres, y creo que eso es un elemento positivo, que haya hombres dispuestos a eso es ya un elemento positivo. Pero por otro lado, Pablo, cuando vos dijiste, de aquí hay 4 hombres hablando de este tema, y eso podría ser muy cuestionado por sectores del feminismo, no sé si todo el feminismo, si sectores del feminismo lo cuestionarían. Sí, yo sé que es así, pero me pongo yo también a pensar, no se necesita que los hombres nos volvamos también feministas para que esto efectivamente cambie. O sea, si efectivamente el propósito es hacer cambiar esta cosa y que avancemos a una sociedad efectivamente igualitaria, donde las relaciones sean realmente de respeto, de respeto mutuo, de efectiva igualdad, no se necesita que los hombres dejen de estar en el marco del quehacer intelectual, político de los movimientos feministas, sino que estén adentro, ¿verdad? Que también se logre dar ese paso adelante para que las cosas cambien, porque si el feminismo sigue siendo un asunto exclusivamente de mujeres, no es eso un obstáculo a fin de cuentas para el cambio que queremos. O sea, no es necesario que el feminismo también sea un asunto de los hombres, me pregunto yo, me planteo yo. Yo creo que sí es necesario. Pero bueno, así sería como yo intentaría responder ese cuestionamiento que vos trajiste a cuento, que pues efectivamente seguramente se daría. Pero bueno, era eso lo que quería comentar. Andrei. Bueno, desde aquí muy buenas tardes, compañeros, compañeras, muchas gracias por estar aquí. Yo quiero simplemente agradecer a Pablo, a Silvia por los comentarios que son bastante enriquecedores. Eventualmente podríamos tener una sesión de trabajo incluso para efectos de mejorar lo que corresponda en miras a la publicación que sugiere Luis Paulino, por ejemplo, y agradecerle sobre todo a Dago por haberme permitido acompañarle durante todo este proceso, y no solo durante el proceso, sino también a lo largo de los años que venimos caminando en el interior del SIGDE, juntos desarrollando la línea de investigación en axiología religiosa. Además de agradecerle, le quiero felicitar no solo por el trabajo, sino también por los aportes generales que suele hacer, no solo a nivel de productos concretos, sino también de pensamiento. Algo que yo he aprendido muchísimo de Dago y que le reconozco como a nadie es esta capacidad de meterse en cosas que en primera instancia parecen difíciles. Bueno, lo han marcado de manera muy puntual los comentarios tanto de Silvia como de Pablo, no solo en términos de los acercamientos. Dago tiene esta capacidad de articular disciplinas y acercamientos disciplinarios distintos, cosa que quizás por mi deformación sociológica no suena extraño, porque de alguna manera yo, siendo más joven, como lo ha señalado Luis Paulino, debería tener a veces una mayor amplitud. Dago me ha enseñado a tener esa amplitud, de combinar, por ejemplo, no tenerle miedo a la teología, no tenerle miedo a las humanidades, poder acercarlo a las ciencias sociales. Eso me parece un mérito tremendo, es de una valentía poco usual en nuestro medio, como bien lo señaló Silvia también, y como muestra un botón, el caso puntual de la temática que eligen generó efectivamente no solo alguna polémica, sino también algunas dudas respecto de cómo manejar no solo la temática, sino también el gran material que estaba enfrente de Dago. Y bueno,
el informe, para quien tenga el gusto de leerlo, es una prueba de que finalmente lo resolvió exitosamente. Así como Dago dijo al principio que los defectos que se pueden encontrar dentro del informe son de él, las virtudes, en este caso cabe decir, también son exclusivas de Dago. Nuestra labor, por ejemplo, la que desarrollamos Patricia y yo, fue de acompañamiento, de discusión, de revisión, pero las líneas fundamentales, la nota creativa que ustedes van a encontrar allí, eso tiene el sello de Dago y hay que reconocérselo, así tal cual lo estoy indicando. Respecto de nuestra línea de investigación, cabe señalar, y esto es algo muy importante, que el trabajo de Dago abona a una proyección regional de nuestros trabajos. Dago al principio me planteaba, tratemos de enfocar la línea con alcances regionales, por ejemplo mesoamericanos, cosa que en primera instancia a mí no me terminaba de cuajar cómo íbamos a lograrlo en términos presupuestarios, etc. Y bueno, ya tenemos 2 investigaciones de proyección regional, sin haber salido de Costa Rica, trabajando materiales, en este caso narraciones, de mujeres mesoamericanas. Lo que quiere decir que se ha cumplido con creces esta idea de tener una línea de investigación de alcance regional, sin tener los recursos para hacer investigación de campo, por ejemplo, en otros países de la región, aunque con la expectativa de llegar a tenerlos en algún momento, eso, ¿por qué no? Y no, nuevamente felicitar muchísimo a Dago. Después nos vamos a sentar a revisar lo que corresponda, y sobre todo a pulir lo que sea necesario para llegar a la publicación del informe en modalidad libro, de manera tal que se aproveche y que se extienda a un público aún mayor. Entonces, agradecerle la oportunidad de acompañarle, no solo para efectos de este informe, de este proceso investigativo, sino en general, por haberme incluso acogido inicialmente dentro del proyecto SIGDE, que en ese momento ni siquiera se había consumado. También el agradecimiento a Luis Paulino por esa confianza. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima presentación. Gracias, abogado. A ver,